Primera carta de Juan, capítulo 5, el verso 4 y 5, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús. Dice la poderosa palabra de Dios, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué sucede? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es lo que ha vencido? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Quiero hablarles acerca de esto. La victoria por la fe. La victoria por la fe. Gloria al Señor Jesús. Porque todo lo que es nacido de Dios, sabemos y entendemos a través de las Sagradas Escrituras que el nuevo nacimiento se da por medio de la palabra del Señor Jesús. Nos dice claramente el apóstol Santiago, capítulo 1, el verso 18, cuando nos dice: Él, hablando de Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, el capítulo 1, el verso 23, nos dice: siendo renacidos, porque el primer nacimiento no nos sirve para ser salvos, por eso es necesario volver a nacer. Y la palabra renacido es volver a nacer. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, porque este cuerpo se corrompe. Este cuerpo fácilmente deja su existencia muy fácilmente, porque si el aliento se va de nuestras vidas, el aliento de vida se va de nuestro cuerpo, dejamos de existir. Y este cuerpo inmediatamente empieza a corromperse. Pero dice la palabra del Señor: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y esto se da por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Gloria al Señor Jesucristo. Esta vida cristiana ha nacido, que dice la palabra del Señor que nosotros hemos nacido de nuevo y hemos nacido en un reino de victoriosos. Estamos en un reino en donde el Señor nos ha otorgado la victoria. Pero para poder permanecer en esa victoria necesitamos que nuestra fe esté fundada solamente en nuestro Señor Jesucristo. El enemigo de nuestras almas siempre atacará que nos falte la fe, porque él sabe, el enemigo sabe que el día que a usted le falte fe, dejará de confiar en el Señor. Y el escudo de la fe es la que nos defiende de los dardos de fuego del maligno. La palabra del Señor nos dice que el cristiano tiene una lucha no contra sangre ni carne. Efesios capítulo 6, el verso 12 nos habla de la armadura del cristiano. Y esa armadura del cristiano es porque nosotros tenemos que combatir con fuerzas espirituales de maldad. Y nos dice la palabra del Señor en Efesios 6, 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero en esos versos anteriores, en el verso 10 para ser exacto, nos dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gracias al Señor que esta iglesia tiene donde fortalecerse.
Gracias al Señor que esta iglesia puede recurrir al que sí tiene poder para fortalecernos. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que vestirnos de toda, mire hermano, está diciendo de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Si no queremos perder la batalla, tenemos que estar firmes y vestirnos por completo. No sirve solamente una parte de la armadura de Dios, hay que vestirnos por completo con la armadura de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura. Mire esto. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñíos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. Y el verso 15 dice: y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Pero dice que así como nos hemos vestido de todo eso, pero sobre todo, mire, resalta. Hay allí algo que podemos decir como que el Señor a través del apóstol quiere que nosotros tengamos mucho más en cuenta aún de lo anterior, que también es importante, pero resalta sobre todo. Es decir, ya estamos vestidos con la armadura, pero sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Por qué hace énfasis en el escudo? Un dardo de fuego del maligno que le cae a un creyente que no tiene el escudo, lo derriba. En las batallas medievales se usaban las flechas, y esas flechas, algunas de ellas en las puntas les ponían algo que tenían calor. Y esas flechas, cuando caían, porque tenían que traspasar los muros, porque todas las grandes ciudades están fortificadas con unos muros muy altos, y a través de esos muros se podían defender del enemigo. Y entonces cuando venían a atacar aquellas ciudades, aquellas poblaciones, tiraban esas flechas encendidas, para que donde cayera la flecha encendiera el fuego. Y con los escudos lo que hacían era desviar aquella saeta o aquella flecha para que no hiciera daño donde ella cayera. Aquí está diciendo: sobre todo tomad el escudo de la fe, porque el apóstol Pablo se inspiró en la armadura de los soldados romanos, y de esa manera fue que él hizo la analogía o la comparación para que nosotros pudiéramos entender que nosotros necesitamos sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar, mire cómo dice, dardos, esas flechas que tiraban con fuego. El enemigo también nos tira dardos de fuego del maligno, y eso usted no se lo espera. Cuando usted menos lo piense, llega ese dardo. Y si no tenemos el escudo como defensa, ahí es donde nos puede hacer daño. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y viene algo, hermanos, que aunque hayan mensajes diciendo que ya no hay por qué ayunar, que ya no hay por qué orar, que ya no hay por qué estar, no, que dejemos tanto fanatismo. Pero a mí la palabra me sigue diciendo, y yo la creo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Iglesia del Señor, aunque hayan mensajes contrarios, aunque nos digan que ya no hay que orar tanto, que ya no hay que ayunar, que no hay que buscar de Dios, yo quiero decirle a la iglesia y exhortarle en el nombre del Señor Jesucristo: si Jesús oró, cuanto más sus hijos debemos orar y buscar de su presencia. Alabanzas al nombre de Jesús. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu,
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nosotros necesitamos tener intimidad con Dios, mantenernos en esa intimidad con Dios. Y si no hay fe, no podemos agradar al Señor. Por eso la Escritura nos dice a través de los Hebreos en el capítulo 11, el verso 1 y el verso 6: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el verso 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, porque hay algunos que puedan arrodillarse, porque pueden haber algunos que hasta abran la boca, pero si no se acercan con fe, no podrán obtener de Dios la recompensa. Pero cuando tú doblas tus rodillas, cuando tú invocas el nombre de Jesús, cuando tú y yo nos ponemos en la presencia de Dios y empezamos a suplicar y empezamos a clamar y lo hacemos con fe, el Señor recompensa esa oración, esa búsqueda de su presencia, cuando lo hacemos con fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Los hombres de la antigüedad que le creyeron a Dios, algunos exaltan y les dicen héroes de la fe. Pero déjeme decirle que ellos no son más que nosotros. ¿Qué es lo que resalta la palabra del Señor? Por la fe, Abraham. Por la fe, Moisés. Por la fe, Noé. No era por el nombre de ellos, porque eran personas que no eran superhéroes, pero lo que se resalta en ellos, no lo que eran ellos, sino lo que creyeron por la fe. Nosotros igualmente tenemos una bendición todavía mucho mayor, porque ellos solamente vieron las cosas desde lejos, pero ahora nosotros, el Señor nos ha permitido tener la dicha de ser llamados hijos de Dios. Y nos dice Hebreos capítulo 12, el verso 1, hablándonos de todos estos patriarcas, estos profetas que tuvieron la oportunidad de por la fe ver victorias, por la fe ver cómo el Señor los respaldaba. Nos dice la palabra del Señor: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Hermano, esto de avanzar en la carrera cristiana no se dará si no dejamos esas cargas en la presencia del Señor. Algunos están fatigados. Algunos dicen: hermano, es que ya no puedo más. Es que ya tengo esto aquí y no sé, en la mente no se me va, no se me quita. Pues yo quiero decirte en esta hora que si tú no pones eso en la presencia de Dios, a los pies de Cristo, no vas a poder avanzar, te vas a cansar con facilidad. El escritor a los Hebreos nos dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿A dónde vamos a mirar? ¿Dónde vas a dirigir tu mirada? Puesto los ojos en Jesús. Hermano, que fulanito se apartó, que el otro está frío espiritualmente, que aquel me dijo esto, que aquel hizo lo otro. Puesto los ojos en Jesús, porque la carrera es hacia adelante. Alabado sea el nombre de Jesús.
Él es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, es el momento de considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Hermanos, si alguien sufrió aquí en la tierra fue nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Y dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse. ¿Cuántos estarán en este 31 fatigados, cansados? Y qué bueno, hermano, yo puedo ver una sonrisa del Señor, porque aquí hay unos hijos suyos que, aunque se esté terminando, este es el último día del año 2020, pero aquí estamos buscando de Él, diciéndole: Señor, si estamos acabando este año es porque tú has estado con nosotros. Si estamos en pie es porque tu gracia, tu mano poderosa no se ha apartado de nosotros. Y si queremos comenzar uno nuevo, será de la mano de Él, porque fuera del Señor nada podemos hacer. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Uno mira a Noé, y cuando el Señor nos muestra lo que pasó con Noé, en Hebreos 11:7 nos dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Es que eso es lo que le agrada al Señor. Hay cosas que todavía no se ven, pero a Él le gusta cuando nosotros se las creemos a Él. Y Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Y dice la Biblia: con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Abraham no sabía dónde iba. El Señor le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pero él no sabía para dónde iba. Salió sin saber para dónde iba. Y mire lo que dice el verso 8 del capítulo 11 de Hebreos: por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Él no se puso a decir: Señor, pero ¿será que para donde tú me llevas y yo de qué voy a vivir y cómo voy a hacer? No, él no se puso a cuestionar a Dios en esto. El Señor dijo: sal, y él salió. Y dice la palabra del Señor que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió, dice la Biblia, sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Pero mire el verso 10 que me llama la atención. Él no esperaba la tierra, solamente la tierra prometida. A mí el verso 10 me llama la atención porque dice el escritor a los hebreos: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Usted sabe cuál ciudad es esa que tiene un fundamento, cuyo arquitecto y constructor es el Señor? O sea que Abraham no estaba solo esperando una tierra, sino que esperaba algo mucho mejor. Y si Abraham esperaba eso, hermano, desde los tiempos del Génesis, ahora dígame usted y yo,
Hermano, si usted me pregunta qué nos espera en el 2021, yo no sé. Las noticias no son muy alentadoras. Si usted prende su televisor, las redes sociales, nada está hablando de un 2021 promisorio. Pero yo no estoy esperando en el 2021, yo espero en el Dios vivo y verdadero, porque esta iglesia tiene un viaje, esta iglesia tiene, oh aleluya, un llamado de una final trompeta, y cuando ella suene, esta iglesia se irá en un abrir y cerrar de ojos. Aleluya. ¿Cuántos esperan ese momento? Yo solo espero ese día, cuando mi Cristo levante a su iglesia y ya no habrá más lloro, y ya no habrá más dolor, ya no habrá más enfermedad, ya no habrá más adversidad que nos ataque, ya no habrá más batalla, ya no vamos a necesitar la fe, porque con nuestros ojos, como dice Job, con mis ojos he de ver a mi Redentor. Yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Aleluya. Y como lo dijo el salmista, en cuanto a mí, yo no sé cuántos se suman a esta esperanza del salmista al decir, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Oh, estaremos con cuerpos transformados, estaremos en la mismísima presencia del que le hemos dado gloria, del que le hemos dado honra, del que vale la pena vivir y obedecer para llegar allá a la patria celestial. Alabanzas a Jesús. No te desalientes, no te desanimes, falta poco. No desmayes en la fe, no duermas. Hay que estar velando, hay que estar vigilando, hay que estar orando en todo tiempo. No dejemos de amar al Señor. No dejemos de amar la oración, hermanos. Alguien me decía, pastor, es que ya no debemos interceder, eso ya no se debe hacer. ¿Y quién dijo que no? Hermanos, si hay un tiempo donde debemos interceder, es este tiempo. Hay muchos que necesitan de nuestras oraciones. Y yo sé, hermano, que Dios está levantando un pueblo aquí grande para su gloria en este municipio de Yarumal. Y yo creo que Dios hará proezas, porque solamente hay poder es en el nombre de Jesús.